Hebreos capítulo 12, versículo 2 nada más. Léalo junto conmigo en voz alta. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, bendice la exposición de tu palabra en este día. Danos de tu gracia para entender y comprender sabiduría. Ayúdanos a tener la claridad de que nuestra vida, nuestros sentidos, nuestro yo, nuestros ojos, nuestros oídos estén puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Que su gracia nos acompañe. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. El libro de los Hebreos nos declara de manera muy inequívoca, de manera muy determinante, que nuestra vida, la vida del creyente, tiene que estar puesta la mirada en Cristo, no en el coronavirus, no en el coronavirus que causa temor, que causa pánico, que causa miedo, que debilita las defensas, que provoca estrés. Es cierto que ha causado problemas, pero aún las estadísticas dicen que a nivel mundial ha muerto mucha menos gente con este famoso virus corona que con el flu tradicional, que con la influenza tradicional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como dijimos, hay alguien que está interesado de que usted ponga su mirada en eso, en esas noticias. Hay mucha fake news, dicen, Natanael, fake news. Hay muchas mentiras en el sistema dando vueltas y están potentizando las mentiras para que todo el mundo crea que este asunto ya es lo último. Esto es otro virus de los que el hombre ha metido mano y ha desarrollado para terminar con gente. Así lo creemos, así lo creemos. Y mis amados, dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Hermano, la fe del creyente será probada de alguna manera, de muchas maneras. Pero si nosotros quitamos la mirada del Rey de Reyes, del Señor de Señores, nuestra vida va a ser afectada. Y va a ser infectada emocionalmente, espiritualmente hablando. Vuelvo a repetir y no me malentiendan, no estoy diciendo que esto del virus es mentira. No, es un virus más. Apareció y llegó, como dije en una de las predicaciones, llegó para quedarse. Y vino para matar, y vino para destruir, pero no ha sido igual los virus pasados, hace 2 años, 10 años, 15 años, que han aparecido misteriosamente, entre comillas, para matar y destruir. Este virus es igual. Y dicen los que dicen que saben, los expertos, que tenemos que cuidar nuestra alimentación para que nuestras defensas se levanten y no destruyamos nuestras propias defensas. Hermanos, y frente al tema, debemos de poner nuestra mirada, nuestros sentidos en el Señor, autor y consumador de la fe.
Es interesante, amados hermanos, que esta frase viene como consecuencia de Hebreos capítulo 11. Y en el libro a los Hebreos capítulo 11, en el capítulo 11, es prácticamente una oda a la fe. Es prácticamente uno de los requerimientos principales que se deben de desarrollar en los creyentes por causa de su fe. Quiero que entienda que la carta a los Hebreos, como dice el nombre, fue dirigida al pueblo judío, que se habían convertido a Cristo, y nos relata la gran lucha de dejar un sistema tan fuerte en tradiciones, tan arraigado en ritos, y dejar ese sistema, esa religión, esas costumbres, por una nueva fe, la fe de Cristo, la fe del Mesías, con su implicante persecución, todo tipo de desprecio, burlas, críticas, despojo de bienes, exilio y aún ataques personales, asesinatos, muertes. Y sobre semejante realidad vivida por los hermanos hebreos, la fe fue determinante. Hoy por hoy, igual que ayer, la fe tiene que ser determinante. La fe debe de jugar un papel preponderante en la vida del creyente. La fe es aquel ingrediente otorgado al hombre dentro del paquete de virtudes que el hombre fue dotado desde el momento de la creación del hombre, del ser humano. Pero que siendo dañada por el pecado, la gracia de Dios la activa en Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la gracia de Dios despierta, capacita al hombre para que la fe dañada por el pecado, la fe se reactive y la fe comience a ser nutrida, fortalecida, alimentada, crecida por la palabra de Dios que comienza a llegar al ser humano. Porque la gracia de Dios ha capacitado al hombre para que responda al llamado. Porque antes de que la gracia de Dios llegue al hombre, el hombre no puede responder al llamado. El hombre no puede escuchar la voz de Dios. El hombre no entiende la Biblia. Por lo tanto, la gracia de Dios nos capacita. El Espíritu Santo nos convence. La gracia de Dios nos liberta y despierta aquellas virtudes que fueron dañadas por el pecado. De tal manera que esas virtudes hoy por hoy sean funcionales. Hoy como fue ayer. Para que trabajen en favor suyo, en favor mío. Pero si la fe no se fortalece y nuestra mirada está puesta en el virus, está puesta en la gente que muere, está puesta en un montón de cosas que no debe estar puesta, nuestra fe va a ser pobre, va a ser débil, va a ser mediocre. Y no nos va a poder ayudar en medio de la crisis que hoy día estamos atravesando. Y óigame, y que vamos a seguir atravesando más. Quiero que entienda que los temas proféticos que estamos dando no son para alarmarle. Y si usted que es creyente, estos temas proféticos le alarman, usted tiene problemas con su fe. Regístrese si es creyente. Porque los temas proféticos no deberían alarmarle,
simplemente deberían alertarle, en el sentido de que estamos viviendo, como han dicho muchos consiervos contextuales del tiempo presente, esto que estamos aprendiendo de la profecía deberían alertarnos en el sentido de que el tiempo se acerca, de que Cristo viene, de que el rapto de la iglesia es inminente. Bajo ningún punto de vista es para asustarle, para enojarle, para ofenderle, para dañarle. Es para despertarle, es para alentarle, es para que estemos vigilantes. Eso no significa como lo que sucedió en la segunda carta a los tesalonicenses, si no me equivoco, creo que el capítulo 3, cuando dice que había un montón de creyentes que habían dejado de trabajar, habían dejado de desarrollar sus funciones diarias normales. ¿Por qué? Porque ya Cristo venía. Hermanos, tenemos que seguir con la funcionalidad normal. Hay que seguir funcionando como papá, como mamá, como esposo, como hijo, como trabajadores en la medida que se puede. Hay que seguir funcionando igual. No podemos dejar de trabajar como los hermanos en Tesalónica, que dejaron de trabajar. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, tuvo que reprenderlos. Pero si no tenemos fe, vamos a dejar de hacer muchas cosas que estamos supuestos a hacer. Y nos vamos a debilitar. Y un virus, menos que el virus corona, va a llegar a nuestra vida y nos va a tumbar. ¿Por qué? Porque nuestras defensas van a estar bajas. La fe, soy de los que creo, mantiene el equilibrio, mantiene la fortaleza del cuerpo, de tal manera que el cuerpo no se deprima, por decir así, que las defensas no bajen. Mi esposa tiene un dilema en estos días. Yo no quiero que nada me altere, no quiero seguir escuchando aquí, no quiero seguir haciendo acá. Y yo trato de alterarla. Le he tirado agua caliente en el cuerpo, no se altera. Le he enterrado clavos cuando está durmiendo en las piernas, no se altera. Ella no quiere alterarse por nada. Eso es lo que tenemos que hacer, no alterarnos por nada ya, en el sentido de que se altere nuestro sistema, de que cojamos estrés. Así que, hermanos, la fe debe de jugar un papel preponderante, determinante en la vida del creyente. Y esta ha de ayudarnos, mire, Hebreo 11:1, leamos nuevamente. Es pues la fe, la certeza, es decir, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe ha sido puesta en nuestra vida como una de las virtudes para ayudarnos en la esperanza de que lo que se nos promete por medio de las promesas bíblicas, lo cual esperamos, por causa de la convicción de la fe en nosotros, que nos hace ver, aunque no veamos, dicha respuesta de Dios en el sí y en el amén. Es decir, la fe que nosotros tenemos nos da la certeza, la seguridad de que cosas no se ven, las veamos por fe, de acuerdo a las promesas de Dios. Y entonces la fe nos da la convicción de esperar lo que no se ve, pero con los ojos de la fe sabemos que son ciertas. La fe es la que nos levanta. La fe es la que nos debe de sostener sobre todas las cosas. Aplicado esto, como dije, al conflicto de los hermanos hebreos, ellos esperaban con fe y por fe
que las promesas de Dios por medio de su gracia, la gracia de Dios, les alcanzara en razón a las cosas que esperaban de acuerdo a las promesas de fe. Mire, note algunos pasajes, note algunos versículos en Hebreos capítulo 11. Mire versículo 7, por ejemplo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé, de acuerdo a la palabra de Dios, fue advertido, fue enseñado de que iban a venir cosas, pero que en el presente del tiempo de Noé no se visualizaban, no se conocían. Sin lugar a dudas, pienso que Noé se le dijo que iba a llover. Se le dijo que las cataratas de los cielos y de los abismos, por decir así, iban a ser abiertas, y que las cataratas de los cielos iban a derramar todo el agua que hay allá arriba, y que los abismos de las profundidades del mar iban a ser abiertos para que de arriba cayera el agua y de las profundidades de los abismos saliera agua, de tal manera que inundara toda la tierra. Noé nunca había visto eso. Dicen los que dicen que saben, los expertos, creyentes, los geólogos, los que estudian los fenómenos de la tierra, de los movimientos, dicen que lo que sucedió cuando vino el diluvio fue una cosa, fue prácticamente un movimiento, un cataclismo muy grande. ¿Entiende el término cataclismo? Una crisis a nivel mundial que fue increíble, donde los cimientos de la tierra, los abismos fueron removidos de tal manera que las aguas se soltaron. Y yo soy de los que creo que a Noé todo eso se le dijo. Y él lo creyó por fe. Entonces, él esperó por fe lo que se le había dicho. Y sobre la base de la fe, actuó para cuidarse de lo que fue advertido. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Hermanos, nosotros por la fe estamos siendo advertidos, les estamos enseñando profecía bíblica. Y escúchame, y yo no he entrado todavía a la parte más fea. Que vuelvo a repetir, no es para asustarle, es para alertarle, para que esté preparado. Porque permítame decirle esto. Y no me malentiendan. Creemos, y yo enseñé hace poco uno de los temas pasados, creemos que el rapto primero ha de acontecer. Amén. Lo creemos por fe. Amén. Pero yo le voy a poner esta perspectiva. ¿Y qué pasa si estamos equivocados? Y que el rapto no va a venir sino a la mitad de la gran tribulación. ¿O qué pasaría si el rapto de la iglesia no va a suceder sino hasta el final de los 7 años, como predican algunos buenos hermanos? Entonces, la pregunta es, vuelvo a repetir, hipotéticamente hablando, vuelvo a decir que si el rapto de la iglesia no ocurre de acuerdo a lo que nosotros creemos, que tenemos por convicción, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza que nos hace esperar que Cristo venga en el rapto de la iglesia antes de los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Lo creemos por fe. Pero, ¿y si no fuera así?
Pregunto, ¿usted está preparado? La fe que usted tiene en este momento, la convicción que usted tiene en este momento, la certeza que usted tiene en este momento de que es salvo, de que es salva. Pregunto, esa fe, ese grado de fe le va a poder permitir atravesar la tribulación y la gran tribulación, porque el rapto viene después de 7 años. Porque si hoy por hoy la fe no le alcanza para vivir como Dios quiere que usted viva, por este pequeño virus que está atravesando y por este virus que está atacando al mundo, si la fe que dice usted tener hoy día no le está permitiendo dormir, no le está permitiendo vivir, no le está permitiendo que sus defensas estén fuertes, yo pregunto, si este problema que hoy día estamos atravesando no le permiten levantar cabeza y tener la vida como Dios quiere que la tenga, a pesar de la crisis que estamos viviendo, entonces ¿qué le va a pasar cuando venga la tribulación y la gran tribulación? Lo que estoy tratando de decir, amados hermanos, es que la fe es el requisito indispensable para saber enfrentar lo que viene de hoy en adelante. Vuelvo a repetir, por eso que estamos enseñando estas profecías, para que sepa lo que va a venir. Y todavía no he entrado al capítulo 6 de Apocalipsis. Y todavía no he entrado al capítulo 7, 8, 9 y 10, porque yo he decidido en el Señor, porque Él ha puesto en mi corazón, voy a seguir enseñando profecías. Estamos tocando cosas generales para que entendamos el cuadro global, pero luego vamos a entrar en detalles. Y si ya usted está asustado con lo que está pasando ahora, mejor no escuche los temas que vamos a seguir diciendo, porque son peores. La idea es que se arme con esa coraza de fe para que pueda evitar los dardos del enemigo que vienen a su vida. Noé fue advertido y creyó y actuó de acuerdo a como creyó. Y dice la Biblia que preparó el arca durante 120 años, de acuerdo a los que dicen que saben. Y dice que la familia de él fue salvada. Eso lo dice ahí Hebreos 11. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por causa de esa fe, creyó en Dios, le creyó a Dios. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo pregunto, ¿la fe que usted tiene está permitiendo que su familia que no conoce a Cristo pueda ser salvada por la fe y que crea en Cristo? ¿O su fe no es suficiente y usted le está causando piedra de tropiezo al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al abuelo, a la hija, perdón, al abuelo, a la abuela, que no cree en Cristo y que Dios le ha puesto a usted para que sea testimonio, pero en vez de ser testimonio, su fe no le alcanza y está causándole tropiezo? Porque a lo mejor su esposo o su esposa inconversa vive más tranquilo que lo que usted está viviendo y supuestamente usted tiene fe. Noé actuó de acuerdo a esa fe. Hermano, Dios espera que usted y yo actuemos de acuerdo a esa fe que decimos tener, ser consistente. ¿Usted cree que Dios se equivocó con hacerle vivir en este tiempo y permitirle atravesar todo esto? Usted debería estar dando gracias a Dios que está mirando todo esto y no estar quejándose y no vivir una vida abrumada, desesperada.
Y le voy a decir algo, como lo he dicho muchas veces, y en el último de los casos, si le toca morirse por este virus, ¿usted cree que no se va a morir nunca? ¿Usted cree que va a vivir 500 años? Usted se tiene que morir igual, señora, señor. Y si no es hoy día por el coronavirus, va a ser mañana por un, qué sé yo, por un accidente, por una enfermedad diferente, por un ataque al corazón. O sea, al final se va a morir igual. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el pánico? ¿Dónde está su fe? Mire ahí, acompáñeme ahí. Versículo 10, Hebreo 11:10. Estamos hablando de que, escúcheme, estamos hablando de que los hermanos que fue dirigida esta carta estaban pasando vicisitudes, ataques de la religión. Los judíos religiosos recalcitrantes, fanáticos, ciegos, los estaban atacando. Cuando un judío se convierte a la fe de Cristo, a la fe del Mesías, les quitan todas sus herencias, les quitan todos sus bienes, los rechazan, los persiguen, los golpean, los denigran, los burlan, los critican, y muchos son muertos. ¿Cuánto más en aquel tiempo era peor? Entonces los hermanos hebreos de aquel tiempo estaban aferrados a las promesas, esperando que Dios les libertara, esperando que Dios les ayudara. Y tenían muchas promesas arraigadas en sus vidas, y por fe las esperaban. Entonces, los hermanos hebreos, según la carta de los hebreos, y antes de los hebreos, en el Antiguo Testamento, todo creyente que pasa por vicisitudes, algo esperamos que suceda en medio de la crisis, en medio de la prueba. Yo he orado y le he pedido a mi Señor que se acabe ya esta pandemia. Ya. Pero yo digo, Señor, pero que sea tu voluntad, no la mía. De tal manera que si se extiende por 3 o 4 años más, sepa que la fe que yo tengo me va a ayudar a mantenerme con fe, esperando la liberación, la bendición de Dios en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Entonces, lo mismo sucedió con los creyentes de ayer. Mire versículo 10. Hebreos 11:10. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, en aquel tiempo para el judío, y hoy día puede ser igual, no lo sé hoy día, pero en aquel tiempo una mujer estéril, una mujer que no puede dar a luz, que no puede tener hijos, es una denigración para esa mujer, es algo denigrante, es algo negativo, familiar y socialmente hablando. Directamente atribuían a Dios un castigo de Dios, o que la mujer estaba en pecado y que Dios le había castigado y por eso no podía tener hijos. Era algo feo en la sociedad judía de aquel tiempo en que una mujer no podía tener hijos. Imagínense cómo estaba Sara, no pudiendo tener hijos entonces. Pero ella esperaba con fe y por fe.
Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Entre paréntesis, no había pensado en esto, pero ahora me viene a la mente. ¿Qué tan fuerte fue la fe de Sara? ¿Fue fuerte o no fue fuerte? No fue fuerte. Sara, a mi entender, su fe la hizo resbalar. Y en ese desespero y en esa agonía para tener hijo, llamó a su sierva, a la esclava Agar, y le dijo a Abraham, acuéstate con ella para que me des hijo de ella. Y el pobre sacrificado Abraham se sacrificó acostándose con la esclava. Qué sacrificado ese hombre. La fe de Sara fue puesta a prueba. Y después que sucedió todo lo que sucedió por causa de que la fe de Sara no fue suficiente y había promesa, Dios les había dicho que Abraham iba a tener hijo. Pero la fe parece que no fue suficiente. Y mire el lío que se armó hasta el día de hoy. Hay problemas entre Ismael e Isaac. Porque 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Después de todo el lío que armó porque la fe no fue suficiente, a mi modo de ver las cosas, dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que conforme a la fe, muchos murieron esperando lo prometido. No recibieron lo que se les había prometido. Es decir, todo este grupo de muchos de los hermanos que aparecen mencionados en el libro a los Hebreos, la carta esta, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones contextualmente hablando, históricamente, ¿cierto? En aquel tiempo, pruebas, vicisitudes, conflictos, ellos esperaban que Dios hiciera algo para liberarlos, quitarlos del asunto de la tribulación que de alguna manera estaban atravesando. Y muchos murieron en esa agonía, por decirlo así. Muchos murieron en esa persecución. Muchos murieron y no recibieron lo que esperaban de acuerdo a Dios había prometido. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una casa celestial, un hogar celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, todo creyente espera algo de parte de Dios, por causa de una tribulación, por causa de las vicisitudes de la vida, por causa de los conflictos propios que atentan contra la vida del creyente, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída nos afecta, nos infecta emocional y espiritualmente hablando. Entonces, algo esperamos que Dios haga porque tenemos fe, pero muchos murieron esperando lo que Dios debía de haber hecho y no lo hizo.
No porque Dios se equivocó, no porque Dios llegó tarde a la cita, porque Dios no llega tarde a ningún compromiso y a ninguna cita. Simplemente el plan de Dios fue que muchos hermanos en aquel tiempo murieran sin recibir lo que estaban esperando por fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo pregunto el día de hoy, ¿qué está pasando en su vida, hermano, hermana? Con la crisis que estamos viviendo. ¿Qué está pasando en su vida, con su vida? ¿Hasta dónde ha permitido que estas noticias alarmantes, crecidas, han afectado su vida espiritual? Que no puede dormir, que está tomando pastillas. Pastor, y mi hijo inconverso. Pastor, y mi hija inconversa. El esposo inconverso, la esposa. Mire lo que está pasando. Pastor, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Yo le he dicho 1000 veces, claro que es preocupante, claro que nos duele, claro que nos afecta lo que va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y de alguna manera nos entristece, humanamente hablando, no una tristeza que afecte intencionalmente nuestras emociones y nuestra voluntad y que afecte nuestra espiritualidad, pero es normal que como seres humanos pensemos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos por lo que les ha tocado vivir. Claro que existe ese grado de preocupación y de tristeza, pero será aceptable hasta el punto de ver afectada nuestra vida espiritual, de ver afectada nuestra salud, de ver afectada nuestra vida de tal manera que dejemos de hacer lo que estamos supuestos a seguir haciendo. Y que ahora estamos tirados en la cama sin poder vivir, sin poder seguir atendiendo nuestras responsabilidades normales, porque pastor, tú sabes, pastor, el virus nos va a atacar y todos vamos a morir. ¿Qué está pasando en su vida, con su vida, hermano, hermana? ¿De qué manera, busque Marcos capítulo 5, de qué manera le ha azotado la pandemia sobre usted, sobre los suyos? Vuelvo a preguntar, ¿de qué manera le ha azotado la pandemia sobre usted, sobre los suyos? Pastor, ¿a ti se te olvida que mi tío, que mi tía, que mi abuelo, que mi abuela se murieron por la pandemia? No, hermano, no se me olvida. Y hemos orado por usted para que su fe no falle, para que su fe no falte. Porque Dios no es un Dios de casualidades. Nosotros somos hijos de la casualidad en el sentido por nuestro accionar, no por nuestro vivir, sino que nuestro accionar muchas veces hacemos cosas por casualidad. Por decirlo de una manera, Dios no es un Dios de la equivocación. La equivocación corresponde a nosotros. Dios no es un Dios de error. El error nos corresponde a nosotros. Dios no es un Dios de la incapacidad nos corresponde a nosotros. Obviamente hablando, como creyentes, nuestra vida está controlada por el Dios, por el Espíritu Santo. Pero hermano, no es casualidad que nos ha tocado vivir lo que estamos viviendo. Dios no se equivoca. Dios no ha cometido un error. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite. Y aún como dicen algunos, Dios sabe lo que ha decretado.
Dios lo sabe. Porque vuelvo a repetir, somos de los que creemos que Dios ha decretado, pero también creemos que Dios también ha permitido. Y bajo ningún punto de vista, por creer que Dios ha permitido, estamos minimizando el poder de Dios. Porque en su libertad y en su voluntad, Dios tiene decretos y tiene una voluntad decretiva, pero también tiene una voluntad permisiva. Y el hecho de que Dios permita no significa que no sabe anticipadamente lo que Dios sabe, porque Dios es Dios y todo lo sabe. Simplemente Dios permite cosas como decreta cosas. ¿Cuánto tiempo usted ya lleva enfermo, enferma, deprimido, deprimida, teniendo esa herramienta de la fe en su vida, de echar mano? ¿Cuánto tiempo tenemos ya con esta crisis? Y todo el mundo en su casa, y todo el mundo con máscara. Y permítame decirle algo, hermano, tenga cuidado de usar esa máscara desmedidamente. Porque el aire que sale de su cuerpo, ese aire ya ese cuerpo lo desechó. Y si usted vive con esa máscara todo el tiempo, ese aire que sale de su cuerpo es negativo y usted se lo está respirando de nuevo, ese aire le hace mal, es tóxico. Úselo, como dicen las autoridades, cuando usted se encuentre con gente, pero cuando ya no haya gente, quítese esa máscara, sea inteligente. ¿Por qué? Porque aún usar esa máscara, mire, yo he salido al parque a caminar con mi esposa y veo gente corriendo con máscara. Porque Dios es grande, no caen aturdidos ahí, porque están respirando el mismo tóxico que salió de su cuerpo. Porque cuando ese oxígeno se toma por nuestro sistema, ese oxígeno hace su parte y lo que sale, lo que sobró, no sirve. Y eso usted lo está volviendo a respirar. Tenga cuidado con eso. No se deje llevar por los medios, porque alguien está interesado que usted se enferme, alguien está interesado en que usted se dañe, alguien está interesado en que usted no se levante. ¿Cuánto tiempo tenemos con esta pandemia? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hagamos cuenta desde febrero. Febrero, marzo, abril, mayo. Y entramos ahora a junio, vamos para el 5º mes. ¿De qué manera le ha azotado esta pandemia a su vida? Mire, lea conmigo ahí. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12, padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, óyeme, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. ¿Cuál fue la reacción de todo esto? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuántos años? 12. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel que azote. ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo azotado por este virus? Pobrecita de usted. Ay, mi madre, qué tristeza me da por usted. Mire cómo sufro yo por su animosidad deprimida. Pobrecito, pobrecita, tan débil. Ay, cristianito, cristianita. Vamos a entrar al 5º mes de esta situación. ¿Cuántos años tuvo esa mujer ese azote? 12. Tengo noticia por usted. Te faltan 11 años, 7 meses para que lleguen a 12 años. Y si en 5 meses ya tú estás completamente deprimido,
Está completamente destruida tu fe. ¿Qué va a pasar si fuesen 12 meses? Perdón, 12 años. Pastor, ¿a dónde vas? Es que hay que levantarse. En que hay que cuidar la fe. En que hay que fortalecer la fe, desarrollarla, perfeccionarla, alimentarla, fortalecerla, crecerla. ¿Por qué? Porque no sabemos qué viene después de esto. ¿Qué viene? Viene. Y es interesante, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Tengo noticias para usted, tengo noticias. Mi esposa fue llevada de emergencia en el tiempo que le dio el virus. Me dijo, Gabriel, voy al hospital. Y en el hospital la trataron. Ya se sabía que tenía el virus. Y conversando con el doctor le dijo, mire, no tenemos nada para darle y no podemos hacer nada por usted. El mismo caso. Esa mujer con 12 años, con un azote en su vida, con 12 años, los médicos nada podían hacer por ella, ¡nada! Y dice que había perdido todo el dinero y todos sus bienes lo había perdido en médicos y nada había aprovechado. Mi esposa fue al hospital, ¿sabe para qué? ¡A nada! Porque el propio médico le dijo a mi esposa, mire, no tenemos nada para darle y no podemos hacer nada por usted. Y es más, el médico le dijo a ella, nosotros mismos no sabemos lo que está pasando. Nosotros estamos en la misma condición del enfermo, no sabemos. ¿O usted cree que esa mujer, esa pobre mujer de 49 años, una tremenda enfermera, jefa de emergencia aquí en el Columbia Presbyterian, aquí en el hospital presbiteriano, aquí en la 165, ahí en Manhattan, cuando empezó a mirar toda esa, dice que los enfermos llegaban allí y venían muertos en la ambulancia. La deprimió de tal manera porque no tenía esperanza, porque no tenía fe. Estuvo una semana en un hospital mental, psiquiátrico, salió del hospital, volvió a trabajar, volvió a salir enferma y se quitó la vida. Oye, pero es que eso sucede porque no tiene fe, porque no creyó en Cristo, porque no tenía nada de esperanza. Ese médico que atendió a mi esposa le dijo, mira, no sabemos qué hacer. Y mi esposa, en su poca capacidad que tenía para hablar, le dijo, yo sé qué hacer. Yo voy a seguir orando a mi Dios. Y voy a orar por ustedes porque yo sé que ustedes están con las manos atadas, no saben nada. Y mi esposa salió del hospital y ahí está. Para la gloria de Dios. ¿A qué fue al hospital al final? ¿A qué fue al hospital? ¿Perdió tiempo? Si nada podían hacer por ella. Óyeme, la fe tiene que ser probada. Y tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Versículo 2, Hebreos 11:2. Esto es importante, el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Mis amados, sin miedo a equivocarnos, el gran desafío de parte de nuestro buen Dios para con ellos como para con nosotros es lo que nosotros tenemos que tener claro con nuestras vidas por causa de la fe que se nos fue despertada y nos fue confirmada en Cristo. Pues si aquellos hombres de Dios de ayer, en aquellos días pasados, su Dios, su Salvador, su guiador, esperó que la fe de ellos les ayudara para alcanzar buen testimonio, Dios espera que nosotros, al igual que ellos, alcancemos buen testimonio con la fe y por medio de la fe que nos va a ayudar. Dice el versículo 2, dice, porque por ella, por la fe que nos fue entregada, despertada, animada, porque por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Óigame, nosotros tenemos que alcanzar buen testimonio para con los de afuera. Los de afuera tienen que ver que estamos actuando diferente, que tenemos la capacidad de esperar en Dios, de creer en Dios, de que Dios nos va a libertar, de que Dios nos va a salvar, de que Dios nos va a cuidar en todo esto. Me llamó la hermana Betty en una de esas llamadas que tenemos. Pastor, tenemos el virus. Mi esposo también. Quiero que usted entienda que la hermana Betty tiene una precondición de salud un poco delicada. Ella ha sido operada 7 veces. Perdón, me equivoqué. 11 veces ha sido operada la hermana Betty, de diferentes cosas. Ya ella no califica para que tiene más vida que un gato, tiene más vida que un dinosaurio esta mujer. 11 veces ha sido operada. El hermano Juan tiene una precondición en su sangre que los médicos no saben. Así de simple. Bueno, hermana, le dije, no nos queda más que confiar y orar. Honestamente, yo pensé que el hermano Juan no lo íbamos a tener aquí. La hermana Betty sí, pero el hermano Juan por la condición terrible que tiene, él tiene moretones en su cuerpo. O bueno, estamos culpando a la enfermedad que tiene. Pero la verdad de las cosas es que la hermana Betty a veces pierde paciencia y en el estómago tiene moretones. Y parece que el hermano Rosalío le ha dado algunas lecciones, no de jiu-jitsu, de boxeo, porque el hermano Rosalío es boxeador profesional. Pero el hermano Juan tiene una condición muy difícil. Y ahí están los dos vivitos y coleando. La hermana María Rodríguez, también una condición difícil. La hermana María, que esperemos que esté escuchando. Y cuando pastor me dio el coronavirus, hermana, vamos a orar. Y la llamaba para allá. Hace poco la hermana María Gales, que también ya tiene su edad, con respeto, obviamente hablando, pero la edad es parte de la vulnerabilidad de muchos de los que están partiendo. La hermana me dijo, pastor, yo no siento nada, yo estoy tranquila. Bueno, hermana, siga orando. Estamos orando. Y hoy por hoy, todos los hermanos que han estado enfermos con el coronavirus, ninguno se ha ido. Están todos vivitos y coleando. El hermano Juan estaba, Juan Trinidad, de la familia sagrada, Juan Trinidad. El hermano Juan estaba horrible. Bueno, siempre ha sido horrible el pobre, pero estaba más horrible de lo horrible. El hombre es flaquito, imagínense en ese tiempo. Los huesos no le sostenían, estaba débil, desanimado su cuerpo, cansado y con una condición horrible. Y aquí está.
dirigiendo la música para la gloria de Dios. El hermano Zenón, la hermana Elba, que ya tienen su edad, son de la edad mía, pero ya tienen su edad, poquito más, poquito menos. Pastor, nosotros creemos que nos dio el virus porque tuvimos un día un poquito de fiebre y escalofrío, y al otro día también, pero ya se nos pasó. Oye, pero ¿qué es lo que tiene esta gente? Que el virus no puede con ellos. Vuelvo a preguntar, ¿qué tiene esta gente que el virus no puede con ellos? Están orando, están confiando en las promesas de Dios, están esperando que Dios haga algo. Y hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, todos deben ser más de 30 personas ya en la iglesia que hemos pasado por esto del virus. Más de 30 personas. La hermana Sonia dice que le dolía todo su hermoso cuerpo. No sé si hermoso, pero le dolía. A mi esposa le dolía todo su hermoso cuerpo. Sí, es así, sí, hermoso. Hermoso en gran manera. Sí, es así, es mi esposa. Dice que los dolores eran horribles. Mi cuñado, que en este momento que no está en fe, mi cuñado en Chile, dice que nunca había experimentado dolores tan intensos. Y mi cuñado es quiropráctico, mi cuñado hace acupuntura y mi cuñado hace masaje chino. Tiene una clínica y él dice que nunca había experimentado dolores como lo está experimentando ahora, y dice que nunca había experimentado ese cansancio horrible que no le deja ni pensar, porque hasta pensar se cansa. A mí me dio ese mismo cansancio. Hermano, fuimos puestos para vivir en este tiempo, para tener testimonio. Fuimos puestos en este tiempo para vivir testimonio, igual que los hermanos de ayer, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que ha de ser diferente en nosotros, que por medio de la misma fe de ellos, es la misma nuestra, podamos también alcanzar buen testimonio como pueblo de Dios. ¿Ha de ser diferente? ¡No! Alguien tiene que dar testimonio de la gracia de Dios. Alguien tiene que dar testimonio del amor de Dios. Alguien tiene que decirle a la gente, Cristo es real. Dice esta mujer que fue sanada de 12 años de enfermedad por un azote de 12 años. Dice esta mujer que cuando conoció a Cristo o fue conocida por Cristo, dice que se le fueron todo el azote. Hermano, creemos que al momento de entregar nuestra vida a Cristo, nuestra vida cambia de adentro hacia afuera. Y vamos a ser puestos bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes pruebas, bajo diferentes ataques, bajo diferentes tipos de animosidades perversas. Vamos a ser puestos bajo diferentes tipos de eventos y circunstancias socialmente hablando difíciles. Y Dios quiere que nuestra fe sea de tal manera efectiva que trabaje en favor del pueblo de Dios para alcanzar buen testimonio. Es decir, si es que hay fe, la correcta fe, una fe bíblica, y no solo de carácter intelectual, tradicional, histórica, emocional, ni simplemente religiosa, puesta en una religión, sino aquella fe que mueve lo inmovible, que transforma lo intransformable, que socorre lo insocorrible, que levanta al caído, que sana al enfermo, que liberta al oprimido, que alienta al enfermo, que trae paz al afligido, que alienta al enfermo, que trae paz al afligido, que da esperanza al desesperado, que salva al insalvable, que sana al enfermo, que liberta del virus corona,
a pesar de la edad y a pesar de la mala salud, esa fe tiene que ser puesta en acción, tiene que trabajar, tenemos que dejarla mover. No podemos permitir que las animosidades del mundo nos ataquen de tal manera que nos infecten, espiritualmente hablando. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Por qué se espera? Porque conforme a las promesas de Dios esperamos tiempos mejores, esperamos oportunidades mejores, esperamos que Dios trabaje, se mueva, liberte, sane. Amén. ¿Para qué, pastor? Para alcanzar buen testimonio. Así que con esto en mente me atrevo a preguntar, ¿qué tipo de testimonio estamos dando a otros? Cuando te llama un familiar inconverso, un amigo inconverso, ¿le estás dando alguna respuesta? ¿O te quedas callado y le dices, ay, muchacho, pero imagínate si tú estás así, imagínate cómo estoy yo? Bueno, señor, señora, ¿y dónde está su fe? Porque yo no sé si es hermano o hermana. ¿Por qué no agarra a esa persona y ora y le da versículos bíblicos y le da algo de esperanza? Yo todos los días, casi todos los días, estoy mandando textos a mi familia. Ellos no creen en la Biblia, pero le estoy mandando textos, que estamos orando por ellos. Le digo, tenemos un pequeño ejército de oración y están puestos en oración. Mi cuñado me escribe, Gabriel, tú tienes buena vibra, por favor, vean esta situación, oren por mí. Y yo le escribo a mi cuñado, te he puesto en oración con un grupo que tiene buena vibra, ya, para que entienda. Porque yo no voy a ponerme a discutir con él. Oye, mira, esa palabra, no. Hay que agarrar la misma palabra y tirársela. Te he puesto en oración con un grupo de guerreros de oración que tienen buena vibra. Gracias, me escribe. No, y se lo digo de corazón. Porque es verdad, está puesto en oración. Y mi hermana, que es su esposa, también está puesta en oración. Y le digo que estamos orando por ellos. Gústele o no le guste, aunque me dicen gracias. Y le he escrito verdades que tienen que ver con la oración. Es que, escúchame, ¿tú crees que el diablo le está pidiendo que te llamen a ti para conversar contigo? ¿Tonto? ¿Tonta? ¿O es el Espíritu Santo que los está obligando para que te llamen a ti? Y tú, en vez de aprovechar esa oportunidad para dar aliento, esperanza, decirle que vamos a orar, que en la oración hay poder, que Dios tiene poder, que Cristo tiene poder, tú te quedas callado y te echas a llorar. Yo no sé qué vamos a hacer. Óyeme. ¿Quién está haciendo que tu familiar inconverso, que tu amigo inconverso te llamen a ti? ¿El diablo o es el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando a otros, a los inconversos? ¿O estamos convertidos en un atado de nervios, dislocados, desenfrenados, de tal manera que controlan mi vida, no me dejan dormir, no me dejan tomar decisiones sabias, no me dejan hacer mi vida tranquila, ver noticias buenas, ya no quiero salir a la calle, tú estás loco, mira cómo está la calle? Yo salgo a la calle y yo veo gente caminando, y veo gente con máscara, y veo un montón de gente sin máscara, y no es verdad que mucha de la gente que veo sin máscara son creyentes. Es simplemente han decidido no seguir haciéndole caso más allá de la cuenta a lo que está sucediendo. Porque por ella, por la fe, alcanzaron y alcanzamos, debemos de alcanzar buen testimonio los antiguos y los de hoy. Versículo 2.
¿Cuántos creen por fe? ¿Cuántos creen por fe que Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe? ¿Cuántos lo creen? Mire el versículo 3. Por la fe creemos por fe. Por la fe entendemos, por causa de la fe, ¿cierto? Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos creen eso? Y si usted cree por fe que Dios hizo todo lo que existe, pregunto, ¿usted no tiene fe suficiente para creer que esta minúscula crisis que estamos viviendo, esa fe no me alcanza para combatirla? Porque si mi fe me permite creer que todo lo que existe fue creado por Dios, ¿acaso a Dios ese virus se le escapó? ¿Acaso a Dios ese virus lo tomó por sorpresa? Pregunto, ¿acaso a Dios esta pandemia fue algo que Él no lo tenía dentro del paquete y apareció involuntariamente y Dios dijo, mira, se me escapó, no me di cuenta? No, Dios todo lo tiene controlado. A Dios nada se le escapa. Y si tengo fe, vuelvo a repetir, de que Dios hizo los cielos y la tierra, pregunto, ¿puede esa fe misma que creo que Dios hizo los cielos y la tierra, esa misma fe, me puede permitir para ayudarme en esta crisis pequeña? Claro que debería ser, claro que debería ayudarme. Es decir, si creemos que Dios formó todo lo que existe, ¿será posible que todo lo que existe y está pasando hoy y lo que falta por pasar, nosotros por vivir por la misma fe que creemos que Dios hizo todo lo que existe, podamos entender por la misma fe, aceptar y saber esperar en Dios, entendiendo que Él sabe, que nada se le ha escapado de las manos, que nada le ha tomado por sorpresa, que nada le ha creado a Él animosidad incorrecta, que nada ha alterado sus atributos, su carácter, su poder y amor? Jeremías 29, búsquelo ahí. Por tanto, ¿cree usted que este virus le ha dañado los planes a Dios? No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Creo definitivamente que esto está de alguna manera dentro del paquete, o decretado por Dios o permitido por Dios, pero es parte del paquete. No le ha tomado por sorpresa. ¿Por qué nos va a tomar por sorpresa a nosotros? Si la Biblia lo enseña, si la Biblia lo predica, si la Biblia lo viene enseñando por 2000 años. ¿Por qué permitimos que nos tome por sorpresa? Por lo tanto, nada le ha dañado sus planes maravillosos, óigame, en los cuales usted y yo estamos incluidos en dichos planes. Amén. Pues Él tiene para nosotros, su pueblo, ovejas de su prado, las mejores intenciones. Vuelvo a repetir, grábese esto. ¿Acaso Dios se equivocó en permitirnos vivir en semejante tiempo? Bajo semejantes circunstancias. Jeremías 29. Del 1 en adelante. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados. Aquí el pueblo de Israel estaba pasando por culpa de su pecado una tremenda calamidad. Lo estaban llevando a Babilonia, exiliados, presos, cautivos. A los jóvenes los castraban y los convertían en eunucos. Yo soy de los que creo que Daniel era un eunuco. Lo castraron cuando joven, junto a sus amigos.
La Biblia lo da a entender, no lo afirma, pero lo da a entender de esa manera. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo con Nabucodonosor, que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, artífices, ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, versículo 4, Jeremías 29, 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el mandato? Estaban en Babilonia, cayeron en desgracia, fueron llevados presos, fueron llevados exiliados, los sacaron de su tierra, los sacaron de su costumbre, los sacaron fuera del templo, los sacaron fuera de su comida, quizás otro idioma, otro clima, yo no sé. Pero comenzaron a pasar trabajo y fueron transportados a Babilonia. Pero ¿cuál fue el consejo? Óigame, pero ¿cuál fue el consejo que Dios le dio al pueblo judío que habían sido llevados presos a Babilonia? ¿Cuál fue el consejo? Y tenemos que entenderlo, que es el mismo consejo para nosotros. Mire el consejo. Mire el consejo ahí. Jeremías 29, 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por boca de quién? Por boca de Jeremías, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mire para acá. ¿No es verdad que muchos están cautivos, no pueden salir de sus casas? En Chile, al que sale, más vale que ande con un permiso. Les dan 5 permisos por semana para que puedan salir de tal hora a tal hora para hacer sus obligaciones, ir a pagar aquí, ir aquí a comprar al supermercado. 5 tickets le dan, 5 permisos. Y si a ti te encuentran en la calle sin esos permisos, te dan una multa. Eso sucede en muchos países ya. Están cautivos, están presos. Dicho sea de paso, eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Mira, ese enclaustramiento, ese sistema de que te encierres en tu casa para controlarte, es el plan del anticristo. Ya lo vamos a estudiar. Viene. Pero ¿cuál fue el consejo? Versículo 5, Jeremías 29, 5. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. ¿Sabe lo que significa eso? En medio de la crisis, sigue con la vida. No te desanimes, no te deprimas, sigue dando testimonio. Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entre paréntesis, no estoy diciendo que usted que está en un país donde no pueden salir, salga a la calle y haga escándalo. No, tranquilo. Pero su vida sea normal, que su vida no se ataque por estas noticias supuestamente trágicas, terribles. Que no se pueden andar en la calle, que en cada partícula del aire está el coronavirus esperándote de una manera terrorífica para atacarte. Porque hay gente que cree que el virus está en cada partícula del oxígeno del aire. Y debemos de tener cuidado de no caer en ese extremismo. Haga su vida normalmente bajo las condiciones que le permite el gobierno.
Versículo 7, y procurar la paz de la ciudad a la cual hice transportar y rogar por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hay un montón de hombres y mujeres profetas del diablo hoy en día que están aterrando a las multitudes, que están enfermando con animosidades perversas, negativas, deprimidas, incorrectas. Hay un montón de falsos profetas, falsas noticias que están saliendo hoy en día para aterrorizarte. ¿Para qué? Para enfermarte. ¿Para qué? Para dañarte. ¿Para qué? Para bajarte los brazos de la fe. ¿Para qué? Para que te debilites. ¿Para qué? Para que te enfermes. ¿Para qué? Para que te mueras. Porque el diablo quiere que te mueras. No os engañen vuestros profetas. Versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no lo envié, ha dicho Jehová. Versículo 11, Dios tiene un plan con todo esto. Dios tiene algo especial con todo esto. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Mire lo que dice el versículo 11. Israel, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio del problema, Israel, Dios le dice esto a Israel, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Volvamos a Hebreos capítulo 11. Ahora comenzamos el tema. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Con todo esto dicho, leamos entonces. Dejemos que la Biblia nos hable. Así usted va a tener la excusa de que por lo menos hoy día usted leyó la Biblia completa. Versículo 6 en adelante. ¿Lo tiene allí? Hebreos 11:6. Leamos. Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. No vamos a alcanzar las bendiciones de Dios, ni la gracia de Dios, ni el cuidado de Dios, si nosotros no tenemos fe. Porque Dios no va a bendecir al que no es agradable delante de Él. ¿Y cómo somos agradables delante de Él? Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecha heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe fue llamado a recibir una herencia. Entre paréntesis, nunca recibió nada Abraham. Murió esperando con fe y por fe. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, con incomodidades de un lugar a otro, de aquí para allá, con ataques de los enemigos, pero fue por fe y con fe, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todo eso con fe y por fe. Hermanos, somos peregrinos sobre la tierra. Este lugar no nos pertenece. Este lugar, mire, este templo, que el anticristo se quede con este templo y que lo llene.
con su música mundanal y con todo tipo de actividad mundanal. El anticristo llena este templo porque yo me voy con Cristo y voy a estar con Él. Versículo 15. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, cosas mejores, porque lo mejor está por venir. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, los tesoros del mundo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué? Porque no eran de la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Óyeme, ¿y qué más digo? Dice aquí el escritor. Mire lo que dice ahora: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. No es que faltaban virtudes en los hombres de Dios de aquel tiempo, es que al escritor bíblico le faltó tiempo para seguir escribiendo. Se le acabó el lápiz y no pudo seguir escribiendo, pero no porque no hubiera más gente con testimonio. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, que con la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Gedeón, eran como 300.000 judíos, si no me equivoco, algo así, y Dios le dijo: no, son muchos, y el ejército de Gedeón terminó en 300, y con 300 personas acabaron con un ejército completo. La gracia de Dios, el ángel de Jehová que peleaba por Israel en aquel tiempo. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Cuántos vituperios tú has recibido en estos 4 meses? ¿Y azotes? ¿Cuántos azotes? Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Dice la tradición que el profeta Isaías se escondió en un árbol y que el árbol lo aserraron y lo mataron cortado con un serrucho. Un serrucho de aquel tiempo, por supuesto. Aserrados, puestos a prueba. ¿Por qué fueron puestos a prueba? Les decían: rechaza a Cristo, rechaza la fe, rechaza tu religión. Y ellos decían: no, no, no. ¿Y cuántos creyentes hoy en día están tirando la toalla, rechazando la fe?
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Es decir, prefirieron vivir humildemente y no con la comodidad y con el ropaje del mundo. ¿Por qué? Porque eran creyentes, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermano, ¿qué tú estás esperando que Dios haga en medio de la crisis? A lo mejor no lo vas a recibir, porque aquí dice que muchos lo que esperaban no le recibieron lo que esperaban. Muchos de nosotros a lo mejor no vamos a ver lo que esperamos por fe, la liberación y tanta cosa más. Pero tenemos que seguir manteniendo la fe, aunque no recibamos lo que esperamos por fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahora llegamos al capítulo 12, versículo 1. Por tanto, debido a todo lo que se dijo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa frase, algunos dicen que se refieren a los testigos que están mencionados en el capítulo 11. Pero yo no creo que los hombres y mujeres de Dios que están en la presencia del Señor, yo no creo que estén mirando a la tierra lo que le está pasando a los creyentes, porque dejaría de ser un cielo. Soy de los que creo que los que están en el infierno sí están mirando lo que le está pasando a sus parientes por no haber creído en Cristo, pero a los hermanos que están en el cielo no creo que estén mirando. Por lo tanto, yo soy de los que creo, y humildemente lo digo porque yo no soy teólogo, yo soy de los que creo que esta frase, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los testigos míos, los que me están mirando, están alrededor mío, no arriba de mí, porque arriba son los que están mencionados en el capítulo 11. Por lo tanto, yo soy de los que creo que la fe que Dios me ha dado para practicar hoy día, en este momento, todos los que me rodean, amigos, familiares, inconversos, ellos me están mirando, ellos son testigos de lo que yo estoy haciendo con mi fe, para bien o para mal. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces, ¿qué dice Dios? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que hay que correrla. Despójese del pecado, aléjese de este mundo que lo ata, que lo envuelve, que lo deprime, que lo desanima, que le baja la defensa, que le provoca estrés. Déjese de estar preocupado por este virus. Siga su vida cristiana. ¿Cómo? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considéralo a Cristo, que sufrió tal contradicción contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Versículo 4, con esto termino. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Por qué? Porque aún no te ha llegado el problema hasta ser derramada la sangre de tu vida. Por lo tanto, fija tus ojos en Cristo, de tal manera que tu fe se fortalezca. Y voy a seguir con las prédicas de las profecías, no para que te alarmes, es para que tengas alerta en tu vida, para que tu fe se crezca y se prepare. Porque aunque creemos que Cristo viene en el rapto, antes de todo esto, pero vuelvo a preguntar, ¿y qué pasaría
si estamos equivocados y Cristo viene al final de los 7 años. Tu fe, la fe que tienes actualmente, está preparada para pasar la tribulación y la gran tribulación y no permitir que sea marcado por la bestia. Dios tenga de ti y de nosotros misericordia. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Bendice lo que hemos aprendido. Ayúdanos a que nuestra fe no desmaye hasta el cansancio. Que podamos poner los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, el cual poniendo el gozo por delante, sufrió todo lo que sufrió. ¿Por qué? Porque aún nosotros no hemos alcanzado el sufrimiento hasta la sangre. Por lo tanto, debemos de perseverar, sabiendo que fuimos puestos en este tiempo para alcanzar buen testimonio, porque tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Bendice a tu pueblo, la iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios habló su vida? Amado, amada, arrodíllase allí donde está y pídale al Señor que no le falte la fe. Que no se cumpla en usted y en mí esa frase que Cristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Que no se cumpla esa palabra en su vida, en mi vida. Porque hemos entrado a tiempos peligrosos, hemos entrado a tiempos difíciles, hemos entrado a tiempos de dificultad y tenemos que estar fuertes y tenemos que estar alentados, orando los unos por los otros, no dejando de congregarnos, no dejando de leer la Biblia, no dejando de orar para que nuestra fe se fortalezca, porque estamos viviendo, óigame, tiempos peligrosos. Pídale perdón a Dios si se ha descuidado allí y ha quitado los ojos de la presencia de Cristo y ha puesto los ojos, la mirada en el virus, que al final no se ve. Obviamente hablando se ven las consecuencias. Y vuelva a poner su mirada en Cristo. Quizá usted está escuchando y usted todavía no rinde su vida en fe y arrepentimiento a Cristo. Mire, el Señor le hace un llamado a través de este predicador para que allí donde está usted se rinda a Cristo, pídale perdón por todos los pecados. Cristo le quiere salvar, le quiere perdonar, de tal manera que la fe que el ser humano tuvo antes del pecado, en virtud de la gracia de Dios, esa fe por la gracia de Dios hoy se active, se despierte y comience a fortalecer su vida para enfrentar lo que está atravesando hoy y enfrentar, si Dios le permite, mañana nuevas cosas que van a suceder, tristemente hablando. Ríndase al Señor, dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado contra ti. Me arrepiento por no haber creído en Cristo antes. Me arrepiento de toda maldad y que la sangre tuya, Cristo, me lave, me limpie, me quite, me perdone todos mis pecados y ven a vivir a mi corazón. Permita que la gracia de Dios le inunde en Cristo, que la gracia de Dios que está hablando en su interior y que ahora y que hoy le está hablando a través de este predicador, que la gracia de Dios le alcance, le salve, le justifique, le regenere, para que vengan a su tiempo de paz, tiempo de bonanza, y la fe comience a crecer para que le prepare para el día de mañana como para el día de hoy. Bendice, Padre, tu palabra en nuestros corazones. Salva al que tiene que salvar. Levanta al que tiene que levantar. Perdona al que tiene que perdonar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor le bendiga.